Analizando, no sé si analizando, estamos dispuestos a conversar sobre un tema que a la sociedad me parece que se nos hace muy difícil encarar, porque lo debatimos, lo ponemos en la conversación, pero lo terminamos sufriendo. Y terminamos no asumiendo nuestras responsabilidades como sociedad. La producción de Panorama Tucumano empezó a enfocar este tema y quedó la efeméride de que el 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y ya tuvimos la experiencia de hablar con una tribuna de jóvenes donde expusimos las cosas que le dolían a los jóvenes y la producción nos dijo, ¿y si encaramos este tema y le pedimos a un grupo de mujeres que cubra la tribuna de Panorama Tucumano y nos ayude a pensar para vos, para mí, para ustedes que padecemos este tema como sociedad. Y por ahí como periodista también, como comunicadores con la responsabilidad que nos toca acá en la Gaceta, para aprender dónde estamos parados, para aprender como trabajadores de la comunicación. Les cuento que acá en el estudio está presente Amelia Campos, docente jubilada y amiga de Paola Tacacho. ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias a vos. Está Dolores Remis, abogada especializada en casos de violencia de género. ¿Cómo estás? Bienvenida. Buenas noches. Está Natalia Trubé, artista. Bienvenida. Gracias a ustedes. Está Carmina Varela, sexóloga. Bienvenida. Psicóloga. Me ha puesto sexóloga. Pido mil disculpas. Psicóloga. Está Adriana Guerrero, activista feminista de Ni Una Menos. Bienvenida. Está Mayra Figueroa, referente de estudiantes organizados. Y está Milagros Argañarás, psicóloga, docente de la Facultad de Psicología de la UNT, investigadora doctoral de CONICET y activista feminista. ¿Cómo están? Bienvenidas. Bueno, les cuento por dónde yo quiero empezar. No es lo que me han previsto acá, pero yo quiero comenzar por algo que nos pasa todos los días, no todos los días, pero nos pasa en las discusiones que tenemos en el diario. En el diario tenemos reuniones con los distintos periodistas, responsables, editores, y cuando se nos plantean los femicidios, la violencia contra la mujer, empieza una discusión. ¿Dónde va esto? ¿Esto es un tema policial? ¿Es un tema de lo que nosotros llamamos información general? ¿Es un tema especial que debe ir en algún otro lugar? ¿Debería haber una sección mujer que trate estos temas? Y el debate se va para cualquier lado. Y les pregunto a ustedes, es decir, ¿dónde va estos temas? Si estuvieran ustedes reunidos con nosotros, y hago así porque ahí en esa mesa que está allá atrás del estudio, se abre siempre este debate. ¿Dónde va? ¿Dónde debería ir? ¿O no es una discusión que tenga sentido? Vamos, la que quiera. Adriana. Sí. Yo te diría que va en política. Que va en política, bien. Y también, y quizás en economía. En economía. Ninguna de esas dos opciones suele estar en la mesa. Lo suponemos, lo sabemos, lo venimos peleando hace muchísimos años. Sí. La violencia contra las mujeres es un problema estructural. Hay una estructura de división de poderes, de división de privilegios, de ventajas y de desventajas que los estados mantienen. Y también es un problema sistémico, es un problema que hay un sistema que nosotras llamamos e identificamos como un sistema machista y patriarcal que habilita determinadas actitudes.
Pero bueno, eso basado en estas desigualdades que sí son económicas, que sí son políticas. Bien. Entonces, creo que cuando hablamos de eso tenemos que ponerlo bueno. por lo menos en esos dos lugares, seguro. Milagro, pediste el micrófono. Sí, muchas gracias. Bueno, acuerdo que la violencia es un problema estructural, ¿no? Sin duda, es una problemática social también, y en ese sentido, bueno, nos involucra a todos y a todas como ciudadanos, ¿no? Como ciudadanas. Y en ese sentido también de que es estructural y de que es social, requiere respuestas igualmente integrales y estructurales, ¿no? Entonces, por ahí involucra a múltiples áreas y a múltiples sectores que se van articulando entre sí, ¿no? Y esto también de que es político es sumamente importante porque ya la sacamos de la casa y del problema de alcoba, ya no es un problema interpersonal, correcto, ¿no? Entre dos personas, entre un varón y una mujer, entre una pareja, sino que puede sin duda suceder en el ámbito doméstico, de hecho sucede, es una de las violencias más frecuentes, la violencia intrafamiliar, pero excede los muros de la casa, ¿no? Y que excede en cuanto a la responsabilidad. La responsabilidad va más allá de esas dos personas que están en la situación violenta y requiere de políticas públicas sobre todo, ¿no? Y lo económico también me parece fundamental porque, bueno, no afecta de la misma forma a las distintas clases sociales, entonces no es lo mismo pensar la violencia de género en las clases sociales populares que en las clases sociales altas, ¿no? Bueno, podemos ahí complejizarla desde múltiples marcadores sociales. La edad también es otro marcador social importante, no es lo mismo pensar la violencia de género en las adolescencias o en mujeres adultas, ¿no? Correcto. Natalia. Buenas noches, sí. Bueno. Yo adhiero a lo que dicen aquí las compañeras y sí me parece que es un tema que debería también estar en sociedad porque es un tema al que hay que visibilizar, ¿no? Hay que mostrarlo, hay que ponerle un nombre y que no lo hablemos solamente entre nosotras. Porque esto es algo que es muy común que nosotras lo hablemos y que seamos nuestro público al hablar de esto y que a los varones, a los hombres les cueste normalizar estos temas o naturalizar como nosotros tenemos de poder hablarlo y discutirlo y debatirlo, porque muchas veces te dicen, bueno, a mí no me toca, a mí no me atañe o no tengo nada que ver, y tiene que ver con toda una sociedad y con cómo somos como seres humanos, ¿no? ¿Y por qué Entonces, nos cuesta? para mí ponerle un nombre, visibilizar hasta lo más chiquito es muy importante. ¿Y por qué nos cuesta? Y a nosotras no nos cuesta, ¿no? No, ¿por qué nos cuesta a nosotros? En realidad sí nos cuesta también. Me parece que ha sido todo un trabajo de generaciones de poder hoy pararnos a hablar de esto y poder decir desde muchos lugares, ¿no? Lo que nos pasa. Entonces creo que nos cuesta porque ya es algo que viene de hace un montón, me parece. Y cambio la pregunta o agrego la pregunta, Dolores. ¿Por qué, cómo debemos escuchar? Bueno, antes que nada vos decís por qué nos cuesta, por qué les cuesta a ustedes ponerlo o catalogarlo en alguna digamos, Natalia dijo a los hombres les cuesta y por eso de ahí viene la repregunta, ¿no? Yo lo que te quiero decir es que la violencia de género, hacer una cuestión transversal, interesa a todo, ¿no? La política criminal, la política pública del Estado, la política judicial. Al principio vos has dicho, este tema lo hablamos, lo sufrimos, lo seguimos debatiendo, lo seguimos conversando. Y lo que dice el título, la herida sigue abierta. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos evolucionar? ¿Qué está fallando acá? Y está fallando eso. Está fallando la política, está fallando el sistema judicial. Los casos que hay ahora es una visibilización de lo que representa nuestro sistema judicial. ¿Sí? Eso es, visibilizar y poner en la pantalla la crisis que hay con el sistema judicial, porque normativa la tenemos, normativas todas coincidirán que somos muy ricos en las normas que existen. El tema es, ¿estamos preparados? ¿El sistema judicial está preparado? Cuando vos decís el sistema, son los actores principales o los actores de esa justicia. Sí, claro. ¿Sí? Es decir, viene por ahí, donde hay hombres y mujeres. Totalmente. Correcto. ¿Por qué nos cuesta, ahora vos decís, a los varones? No, ya que nos hemos metido en el enredo, ¿qué haría falta, digamos? Es decir, ya volvemos a por qué nos cuesta, pero ya que nos señalas esto, y como abogada, digamos, ¿qué pasa? Porque están las leyes, está
está la estructura, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa? O sea, ¿qué debería ocurrir? Y en todo caso, si querés, te llevo a la pregunta. ¿Qué deberíamos hacer nosotros o qué deberíamos señalar nosotros desde nuestro rol de periodistas para ayudar a que ese sistema o que esa estructura funcione? Como están haciendo, que se visibilice, que se conozca lo que está pasando, que se conozca, que la gente común pueda saber qué es lo que pasa, cómo es el derrotero de acudir a la justicia, a la víctima, lo que le significa. Yo pregunto, ¿están preparados los operadores para trabajar en un caso ante una denuncia? ¿Están preparados? Pregunta retórica, no. Y la pantalla, las noticias, los hechos, las cosas muestran, están preparados, están comprometidos. Hay, como dice Adriana, o como han dicho las chicas, hay políticas que de verdad se implementan, o cada cambio de gobierno con una ideología diferente se logran ahí, y en esto les reconozco a todos los colectivos feministas, les reconozco la lucha. La lucha sí ha trascendido, de alguna manera. Porque si bien hemos evolucionado a nivel de concientización, porque están conscientes, o sea, son conscientes, ha habido, hará 5 o 6 años, un movimiento, no me acuerdo, Adriana, en qué año ha sido cuando sale el movimiento de Ni Una Menos. En el 3 de junio se han cumplido 10 años. 10 años. 10 años. O sea, 10 años que se activa el movimiento Ni Una Menos y sale a las calles. Y era una crítica directa, y que me corrija si estoy equivocada, era una crítica directa al sistema judicial. Y el sistema judicial toma nota, reacciona y sale con políticas criminales, se crean las fiscalías de violencia de género, juzgados especializados. Pero evidentemente algo está fallando. Entonces, de acá la crítica tiene que ser por parte de todos los operadores, correcto, los que están adentro y los operadores que de alguna manera indirectamente formamos parte del sistema judicial. Correcto. Porque lo que se percibe es un desamparo. Espera que tenga micrófono. Perdón. Sí. Lo que se percibe, una que no conoce el sistema judicial, es como un desamparo del sistema judicial, en que uno va y acude y no hay una respuesta inmediata o no hay alguien que te proteja de nada. Entonces yo por lo menos como mujer me pregunto, el sistema judicial, ¿quién está, o sea, está hecho por hombres para hombres? Claro. Porque ¿dónde estamos nosotros? ¿Quién hizo esas leyes en las cuales nosotras estamos como el último orejón del tarro? Esperando que algún día respondan y rápido, digamos. Natalia, le has quitado la palabra a Carmina. Sí, bueno, a ver, sí, yo las voy a llevar para otro lado. Y me encanta porque podemos debatir. Porque yo me quedé con la pregunta que hiciste vos, que me parece muy interesante, ¿no? Y me aparecen 2 escenas. A ver. La primera escena que me pasó a mí, con mi pareja, ¿no? De ir de viaje, bajar las valijas y no sé qué, y escuchar que se hacían una broma entre mi pareja y el taxista, como estas bromas que suelen hacer los varones de sí, sí, la doña, bueno, sí, que la valija, ¿por qué no la guardamos a la valija? La guardamos a ella en lugar de la valija, ¿no? Sí. Cuando estaba transcurriendo toda esta situación de estas 3 chicas que habían sido, ¿no?, metidas adentro de bolsas, ajá, y guardadas. Claro. Y en ese momento yo elegí el camino incómodo, que es ponerle mi peor cara a ambos y decirles, no me causa ninguna gracia lo que están diciendo. Con lo cual, estos 2 varones bajaron la cabeza, ¿sí? Después, por supuesto, que tuve posibilidad de hablar, claro, con quien tenía que hablar, para mostrarle este ejemplo de cómo se sigue perpetuando e invisibilizando este tipo de cosas, porque tienen el rótulo de chiste, sí, el rótulo de, bueno, entonces, no es en serio, ¿no? Y lo otro que creo que nos compete como sociedad, como padres sobre todo, es esta escena, que creo que tiene que ver con lo que vos preguntabas. 2 papás, 2 mamás en el parque, tienen uno un hijo varón y el otro una hija mujer. Los 2 se caen de la bicicleta, los 2 se lastiman y lloran. Todavía sigue habiendo diferencia en cómo estos papás gestionan esa situación.
En general a la mujer, ¿qué se le dice? Venga, mi chiquita, ¿qué le ha pasado? ¿Dónde le ha dolido? Venga, quédese acá, no sé qué, ta, ta, ta. Al varoncito, ¿qué se le dice? No voy a decirlo porque me van a retar. Hacete hombre. ¿No? Sí. Versiones de eso. Los hombres no lloran, levántate, vos podés, dale. En ese mismo acto se le está enseñando en esa posibilidad a la mujer a que puede reconocer que algo le duele, que lo puede decir y que va a tener contención. Y se le está enseñando al hombre a que se desconecte de lo que le pasa, a que no hable y a que si dice que algo le duele o que tiene un problema o que algo no puede, no lo puede decir. ¿Cómo aprendemos eso? Mandatos culturales al servicio del patriarcado, ¿no? De lo que es ser hombre y ser mujer. Claro, Sí. son los estereotipos de género, ¿no? Los famosos estereotipos de género que también, podríamos pensarlo, son como la base, la buena base de la violencia o de la violencia de género, porque la violencia de género no solo es el golpe, que es la manifestación más visible, o el acto más cruel, que es el femicidio, sino que eso es como la punta del iceberg. Por debajo hay un montón de otras expresiones o manifestaciones de la violencia que muchas veces, por ser más sutiles, como los ejemplos que trae Carmina, aparecen como más invisibilizados o más naturalizados o más tolerables, ¿no? Para la vida en sociedad. Pero no, creo que ahí hay un punto importante de dejar de tolerar eso que aparece como broma, que aparece como chiste. Pienso hace 2 semanas que fue lo de Halloween, una peluquería tucumana en Barrio Sur puso también, ¿no? Como una broma de Halloween, una figura de una mujer en una bolsa, ¿no? Entonces, bueno, creo que esas cosas sí nos competen como sociedad, de poder dejar de decirlas, de transmitirlas, de hacernos preguntas sobre eso, ¿no? Y eso también contribuye a una vida libre de violencias. Porque además son instancias preventivas, que es sumamente importante, porque tenemos el sistema judicial, que es una parte de la violencia, pero hay otras instancias previas, ¿no? De prevención, de pensar modos más saludables de vinculación entre los seres humanos, bueno, unas instancias antes de llegar incluso a la denuncia o de llegar a la judicialización, ¿no? Amelia, sí, te yo quería... pido, es decir, no sabés lo que me están diciendo por la oreja, porque para ir a lo concreto, así que cerramos con Amelia esta parte y vamos a lo que me pide la producción, porque si no me retan. Bien, yo lo que quería aportar es que todos estos cambios que se están pidiendo también tienen que venir desde la educación y desde la casa, porque tiene que haber un cambio cultural. Correcto. Lo que antes se toleraba como normal, las bromas sexistas o el menosprecio hacia la mujer, se ha trasladado hacia la violencia. Y en estos momentos estamos discutiendo casos de femicidio, cuando también tendríamos que estar discutiendo cómo se evita de llegar a eso. Yo particularmente he sido convocada por mi vinculación con el caso de Paola Tacacho. Sí. Lamentablemente ha habido una falla judicial enorme. Ella era una persona sumamente educada, preparada e instruida y ha seguido todos los pasos y las instancias que teóricamente la ley le aportaba para protegerla, y ha habido una falla enorme. Lamentamos hoy, después de 5 años, lo que ha pasado con ella, que ha sido violentamente asesinada. Todo eso se puede prevenir desde el punto de vista judicial, desde el punto de vista de la formación, pero también tiene que venir de la casa. Creo que ahora, cuando las mujeres acuden a la comisaría a hacer la denuncia de algún tipo de acoso, de violencia, ya sea doméstica o de otro tipo, creo que son más escuchadas que antes, que por ahí se las tildaba como que eran histéricas o como que se podían resolver en el ámbito de la pareja o del matrimonio. Hay un cambio, pero todavía falta mucho para llegar a visibilizar o mejorar estos aspectos. Buenísimo. La producción nos ha propuesto como dinámica es que veamos unas placas que sean disparadores, y a partir de lo que vemos son casos de actualidad que han ido ocurriendo, y ustedes nos van pidiendo la palabra y vamos conversando, ¿de acuerdo? Cumplo con ustedes, vamos. Una información: México detienen a un hombre por acosar y manosear a la presidenta Claudia Sheinbaum en pleno acto público. El sujeto fue arrestado tras acercarse por detrás a la mandataria y tocarla sin consentimiento. La secretaria de las Mujeres repudió el hecho y pidió respeto hacia la presidencia. Las escucho. Bueno, a mí parece Dale, que... Adriana.
Parece que me gusta empezar. No, bueno, justamente hoy estaba escuchando a una compañera feminista de CLAD en México, hablando sobre este tema específico y contando, bueno, la cantidad de medidas que la presidenta ha tomado, que son medidas positivas para modificar la situación en la que se reciben las denuncias y se tramitan las denuncias de las mujeres y las niñas por acoso sexual y por este tipo de actos, ¿no? Sí. Ahora, llegamos a que públicamente una persona se siente con el derecho de tocar y manosear a una figura pública como una presidenta de un país. O sea, un hombre cualquiera siente que tiene el derecho a hacerlo, ¿no? Si eso pasa con una mujer poderosa, muy poderosa, claro. Imagínate cuál es la situación de la mayoría de las mujeres y niñas, no solamente en México, sino en toda América Latina. Y lo que pensaba cuando escuchaba a esta compañera hablar, que ella decía, hay una política para deslegitimar nuestra palabra, y eso es algo que está pasando también en Argentina, y eso es muy fuerte y es muy terrible, porque hay cientos, miles de comentarios frente a esta noticia que vos estás presentando, de personas diciendo, no, eso no fue verdad, eso es un hecho armado para publicidad, para hacer no sé qué cosa, pero se desacredita no solamente lo que se ha visto, sino la palabra de esta mujer. Yo no sé si alguien desacreditaría la palabra de un presidente si es atacado, si es empujado. No, solo te quiero acotar que la de los periodistas siempre. Pero no, estamos hablando de la presidenta de un país. Sí. O sea, se desacredita lo que a ella le ha sucedido y se ha visto por las cámaras, y se desacredita su palabra y el hecho. No ha pasado, como se ha desacreditado en algún momento el intento de magnicidio acá con la expresidenta, ¿no? Las palabras de las mujeres vienen en un proceso, me encantaría que sea como dice la compañera, de que ahora se respetan más las denuncias o se las toma mejor. No es verdad. Hay una enorme campaña de desprestigio de nuestra palabra. Nos están negando la posibilidad de ser creídas desde muchos lugares, también desde la justicia. Entonces eso nos impide llegar de verdad a acceder a la justicia. Ya más allá de la excusa de tiene la pollera demasiado cortita, o sea, ¿cómo no le va a pasar si se ha puesto la pollera cortita? Está también ¿por qué denuncia esta cosa? Es porque quiere dinero, porque quiere fama, porque quiere lo que sea, como si alguien pudiera ir a denunciar, por ejemplo, un abuso o una violación en busca de fama, ¿no? Las mujeres estamos siendo desacreditadas y hay una política pública, y no solamente en este país, sino creo que pasa las fronteras de desacreditarnos nuevamente. Siempre después de Adriana viene Natalia. Siempre, ¿no? Estamos como conectadas. Yo quiero decir con respecto a este video, yo vi el video y lo que primero que me trajo fueron un montón de recuerdos, y que creo que eso que le sucedió a la presidenta nos pasó a un montón de nosotras, y es algo muy común, nada más que fue filmado y fue visibilizado porque es la presidenta, pero hay miles de desconocidas a las que les sucede esto de manera cotidiana, y lamentablemente tenemos que criar a nuestras hijas diciéndoles, vos podés decir, por lo menos hoy lo decimos, ¿no? Yo a mi hija le digo, vos no dejás que nadie te toque, vos, o sea, claro. Antes no, pero de todos modos, y así uno diga eso, una siempre siente, hemos crecido con una culpa, ¿no? Con la culpa de algo habré hecho yo para que esta persona venga y me toque o abuse de mí o me toque en el colectivo, o ¿no? Yo lo hablo por mí, por un montón de amigas, porque, o sea, lo charlamos a esto y es como muy tremendo lo que sucede,
Y es un desamparo también eso, y es un desamparo que nuestra palabra no sea escuchada o sea como ninguneada de alguna manera, como no, o está loca, o no, o son quilomberas, o lo que fuera que uno diga. Pero nosotras crecemos con esto, desde chiquitas, y con este miedo de que nos pase. Por eso nos mandamos un mensaje diciendo llegué bien. Entonces, eso es lo que se tiene que charlar para mí como sociedad. Y bueno, y yo como artista creo que es algo que me interpela y que eso hace que genere una creación. Quizás salga una música, quizás salga un texto, pero es para acercar también al otro con esta cuestión que es tan sensible, ¿no? Para nosotras. Por lo Natalia, menos. mientras vos hablabas, Mayra asentía varias veces lo que vos estabas diciendo. Sí, bueno, acá como ya todas hablaron, el tema, por ejemplo, principalmente del acoso, del piropo, es algo que nos pasa a todas, sin importar la edad, sin importar el tiempo. Acá todas tenemos diferentes edades y todas lo hemos vivido. Pasa que, como sociedad, nosotros educamos y lo sostenemos a los varones de una forma y a las mujeres de otra, ¿no? A los varones, ¿qué se les enseña? ¿Qué es normal? ¿Qué es fácil? Piropeas a una chica, piropeas entre muchas comillas, porque sabemos que eso es acoso, porque no es recibido, porque no es consentido. Y las mujeres, ¿cómo lo tomamos? Con miedo, siempre con miedo. Pero repetimos nosotras siempre, es algo de una cuestión social. Es algo que se debe enseñar, por ejemplo, en las escuelas. Se debe educar en las escuelas a diferenciar entre un piropo, que es algo consentido, y entre un acoso. ¿No se enseña en las escuelas? ¿No hay una...? Bueno, la ESI, la Educación Sexual Integral, que es una ley que existe en toda la Argentina desde el año 2006, es una gran herramienta para eso, ¿no? Por supuesto que requiere de presupuesto, porque una ley escrita, pero que no tenga presupuesto, que no tenga cómo implementarse, bueno, queda en un texto, ¿no? Entonces, por un lado, presupuesto para las leyes que ya existen, y sí, la ESI es una gran herramienta para pensar estas cosas, para pensar cómo se vive la sexualidad, ¿no? La sexualidad de forma plena, la sexualidad de forma segura y sin violencias, ¿no? Sabemos que tocar el cuerpo de una mujer, de una niña, de un adolescente sin su consentimiento, bueno, además es un delito sobre todas las cosas. Y nadie que pasa, digo, todas acá lo sabemos, ninguna de nosotras que ha pasado por esas situaciones inventaría algo así, ¿no? Porque es profundamente doloroso. Vamos a la segunda placa. ¿Esta es la segunda placa? Bien. Pero yo no estoy viendo eso en la pantalla, perdón con mi... Ah, pero bueno. ¿Por dónde voy? Estoy perdido. Bien, ni una menos, Tucumán marchó en justicia tras el triple femicidio. Los manifestantes reclamaron justicia y medidas urgentes contra la violencia de género. Pero entiendo que la mirada es sobre el triple homicidio, concretamente, más que por la manifestación. Y le pregunto a la producción. Listo, perfecto. Bueno, por ahí vamos. No sé. ¿Quién empieza? Yo vuelvo un poco a estas preguntas que hacemos, sí, que Carmen, parecieran que no tienen respuesta, ¿no? Como, ¿qué hacemos? Hoy hay más información, podemos estar sentados hablando de esto y que está muy bien, ¿no? Pero ahora, ¿cómo nos atraviesa esto por no saber cómo funciona? Yo tengo pacientes que tienen 65 años, que hacen 3 años que están en terapia y de pronto un día me dicen, porque yo cuando tenía 8 años me pasó tal cosa. Y a partir de ahí se desencadenan un montón de cuestiones que tienen que ver con cómo eso se puede haber transformado en una depresión. No, las culpas, los miedos de lo ¿no? que estábamos hablando. En elegir una pareja violenta, en no poder exigir un mejor salario, es decir, una mujer que atraviesa esa situación en donde es violentada no solo físicamente, sino también desde todos estos lugares. O sea, si yo de que tengo 5 años estoy acostumbrada a que me puedan decir un piropo, a que puedan opinar sobre mi cuerpo, a que no tengo derecho a decir que no, a que tengo que tomar como mujer de manera halagadora algo que realmente me está violentando, me va a resultar natural permitir un montón de cosas después. Entonces, por eso es importante la ESI, porque les da herramientas desde muy pequeños a los niños y a las niñas para poder detectar. De hecho, en los lugares donde se ha implementado han aumentado muchísimos la detección precoz de abusadores en espacios culturales, en la iglesia, en la escuela. Entonces,
decir por qué denunció después, por qué no denunció cuando fue el momento, por qué no dijo cómo fueron las cosas, es desconocer absolutamente cómo impacta el trauma en la vida de una persona. Cuando una persona sufre algo así, su memoria y su capacidad de lenguaje y su capacidad de poder ponerle palabras a eso está en stand-by. Porque es como un animalito asustado. Un animalito asustado lo único que quiere es sobrevivir. Entonces, que se juzgue como mentira, como falso, como exagerado, porque el relato de los hechos, que eso es un gran problema que hay en la justicia, no es lineal o no tiene coherencia, o porque si primero dijo esto, después dijo aquello, es desconocer absolutamente las bases de la psicotraumatología y de la neurociencia del trauma. Eso quería agregar. ¿Cómo impacta esto del triple homicidio? ¿Cuál es la lectura que les da? ¿O es normal? Digo, no es normal, normal, es un triple femicidio. Es algo más, femicidio. digamos, que nos ocurre. Este triple O sea, femicidio. ¿cómo impacta? Exacto, este triple femicidio sería, en exacto. particular. Exacto. Este triple femicidio que además tiene una serie de vinculaciones con otras cosas que son terribles y también desatendidas, y que como siempre cada una de las cosas terribles y desatendidas también afectan las vidas y la vida y la salud de las mujeres. El triple femicidio del que estamos hablando, quizás no todo el mundo se acuerde, es el asesinato de 3 mujeres en mano del narcocrimen, filmado, pasado por YouTube, transmitido en vivo, donde esos cuerpos de esas mujeres han sido utilizados, supongo que con diversas intenciones, ¿no? Dicen la advertencia a otros grupos, el disciplinamiento a otras mujeres, hablan de un supuesto robo, vinculado con la disciplinamiento, sí. Pero también hay otro aspecto que hay que mirar, y por eso yo vuelvo al tema de si tenemos que poner a las mujeres y a los femicidios y a la violencia de género en política y en presupuesto, porque también tenemos que pensar que esto también es un problema económico. También hay mujeres jóvenes en este país, como en otros países, que no tienen posibilidades de conseguir empleo. También hay muchas mujeres y muchos jóvenes, varones, que se dedican y que ingresan al mundo del narcocrimen por razones económicas y de supervivencia básica. Estamos hablando de 3 chicas, 2 de 20 y 1 de 15, esas eran las edades de las chicas, casi adolescentes para nosotras, que han sido asesinadas en este triple femicidio, y vinculadas con el narcocrimen justamente por cuestiones laborales. Después ha habido un montón de voces que se han levantado investigando y juzgando, qué es lo que pasa normalmente, la conducta de las mujeres, no de los homicidas. Los homicidas sí son narco, sí los detenemos allá, los traemos, pero las vidas que se han investigado, como casi siempre, son las vidas de las mujeres. Las que se han juzgado son las vidas de las mujeres, porque otra vez, la pollera demasiado corta, ¿por qué se meten ahí? Porque hay que comer, se meten ahí. Porque hay que sobrevivir, se meten ahí, y porque no hay políticas de Estado que den respuesta a problemas económicos, a problemas laborales, a problemas educativos, a problemas sociales que nos están invadiendo. Entonces me parece que otra vez presupuesto, otra vez políticas públicas, otra vez atención a estos nuevos fenómenos que están pasando. Hay 178 femicidios hasta el 30 de septiembre de este año en la Argentina. Según lo que deducen las mujeres de la Casa de la Mujer, que hacen, ahora que sí nos ven se llama, que hacen estas estadísticas, dicen que por lo menos 14 de esos femicidios están vinculados al narcocrimen. No es poco, ¿no? Y hay que investigar. Mayra. Justo lo hablaba ella, y que nosotros, por ejemplo, lo primero que habíamos notado con mis amigas, con mis compañeras, cuando veíamos los comentarios de las noticias, era precisamente esto,
se tomó tan en cuenta la vida personal de las víctimas, pero tan en cuenta que desde alguna forma era como justificatorio, ¿no? Para algunos. O sea, si estaban metidas acá, ¿qué podían esperar? ¿Qué otra cosa les iba a pasar que morir de esa forma? Siempre hay, y no es la primera vez, como sostenía ella, algo con la cuestión de las mujeres y de la vida privada de las mujeres que siempre desmerita el hecho. Si fueron acosadas, si fueron asesinadas, ¿por qué? ¿Qué estabas haciendo? ¿Dónde estabas? ¿Cómo estabas vestida? ¿Qué hiciste para provocarlo? Y eso va acompañado de lo que yo sostenía antes, que justo vos preguntaste. ¿No se enseña eso en la escuela? Sí. Hay ESI, por supuesto que hay ESI. Pero nada, yo estudio para ser docente, profesora de lengua y literatura. Correcto. Y te puedo decir que he estudiado muchísima teoría pedagógica. Tengo ESI, pero absolutamente nada de esa teoría te prepara para lo que vos encontrás en el aula. Justo antes de entrar acá, por ejemplo, le hablaba a las chicas de una situación que tuve yo durante mis prácticas. Tuve un alumno que le tocó la cola a una compañera. Estamos hablando de un primer año. Sí. Bien. ¿Primer año? Un primer año. Yo me entero de la situación, por ejemplo, no por la alumna. Es 13, 14 años. Así es. Yo me entero de la situación no por la alumna. Me entero por sus compañeras que me cuentan la situación. Y cuando nosotros vamos con mis compañeros practicantes a plantear la situación a la tutora del curso, ella nos dice que iba a tomar medidas. Cuando llegamos al otro día, nosotros, nos damos con que la tutora los había sentado juntos. Al alumno que le tocó la cola, al alumno y a la alumna, sentados juntos. Cuando yo fui a preguntar, fuimos con nuestros compañeros, ¿por qué esta medida? La respuesta fue, es que ellos son así, es la edad, se gustan. ¿Existen leyes? Sí. ¿Existe ESI? Sí. Eso no significa que en la escuela se las dé, que en la escuela funcione. Porque, por ejemplo, a mí lo que me da a entender es que esta tutora o esta docente no se ha capacitado en ESI, porque si lo hubiese hecho, esa no hubiese sido la medida que habría tomado. Correcto. Natalia, cortito, me sí, están sí. retando. Así que no, me quedé con un poco placa. lo que dijo ella, y yo sí lo que creo es que hay que como seres humanos tenemos que cultivar la sensibilidad, y sí me parece importante la historia. Perdón, cuidarla. Cultivar la sensibilidad para mirar al otro, ¿no? Y poder entender su historia. Porque es muy fácil juzgar, hay mucho hate, hay mucho odio, hay muchas respuestas violentas ante un montón de cosas, no solo este caso, muchas cosas. Entonces me parece que darse una pausa o tomarlo como un hábito, a tratar de entender al otro, de dónde viene, o sea, volver sobre los pasos de esa persona y de dónde viene su madre. O sea, para mí volver es como poder mirar y decir, todo esto sucedió para que esta persona permita que la toquen o haga tal cosa, ¿no? Porque viene de un lugar, de una crianza, de una madre que además también fue criada por una abuela, y esto viene de muchas generaciones. Entonces, mirarlo con amor, y no solamente este caso, que es un caso, quizás yo no las conozco, me conmueve, pero trato de mirar a quien tengo al lado, ¿no? A mi compañera de trabajo, a mi vecina. Entonces, me parece importante, y hoy por suerte se están dando algunas cosas que son redes, ¿no? Redes de mujeres hay muchísimas. Entonces, que en esas redes también haya activamente toda una sociedad que críe de manera comunitaria, ¿no? Y que pueda entender cómo hay que educar a una persona de chiquito, un bebé, para que crezca con una seguridad. Yo tengo amigas que dicen, a mí me criaron con amor y yo sé que a mí o sea, que merezco lo mejor, por ejemplo. Que mucha gente no, la criaron como pudieron, las mujeres trabajaban, un trabajo que además el trabajo de la casa directamente es invisibilizado, ¿no? Hacen lo que pueden con las herramientas que tienen, porque muchas criamos solas, trabajando y viendo cómo haces, ¿no? Con quién dejas a tu hijo o cómo haces. Entonces es importante para mí la sensibilidad de mirar al par, de mirar con amor lo que está sucediendo, de no juzgar y de entender la historia que nos trajo hasta acá. Eso me parece importante. Vamos a la otra placa, ¿sí? Bueno, el caso Tacacho, ¿sí? El caso del femicidio de Paola Tacacho, un caso testigo de la soledad en la que atraviesan víctimas de acoso. Y vos, creo que lo dijiste, hizo múltiples denuncias que quedaron ahí, ¿no? En el vacío. Sí, Paola hizo 22 denuncias en total. 22. 22 las desestimaron
la ignoraron, y cuando ella hablaba de la falta de formación o de empatía de esta tutora hacia lo que había pasado en el aula, la falta de empatía con el caso de Paola fue total. Falta de empatía. Falta de empatía, falta de escuchar, falta de accionar. ¿Falta de empatía de quiénes? De parte de las personas que recibían las denuncias, porque también hubo perfecto. abogadas mujeres que atendieron algunas de las denuncias de Paola, e incluso algunas le sugirieron, off the record, que se mudara de domicilio, lo cual me parece una aberración, porque no es ella la que causaba el problema, era el otro el que la acosaba. Ella buscó todos los resortes posibles para defenderse y para protegerse. Correcto. Y no recibió respuesta alguna. Y yo me pregunto, esas personas que tienen estudios universitarios, que son abogados, que son mediadores, que son fiscales y que son jueces, evidentemente no tenían la preparación ni la empatía para haberla protegido. Hay algunos pequeños cambios, capaz que no todos los que debería haber. Yo conozco el caso de otra persona donde yo vivo, en Tafí Viejo, que gracias a Dios en estos momentos tiene consigna policial, porque también está sufriendo este tipo de acosos. En el caso de Paola no fue así. Nosotras como compañeras de trabajo nos enteramos de algunos detalles, o de la mayoría de los detalles, después que ella fue asesinada. No lo contaba por miedo a que la tilden, como he dicho antes, de histérica, de exagerada, de problemática, porque ya en otros trabajos había tenido algunos problemas porque la persona la seguía y la esperaba fuera de su lugar de trabajo, y ella siempre estaba preguntando si estaba la persona afuera o no para salir, y eso también incomodaba a las otras personas con las que trabajaba. Sí, ha sido un caso que nos ha choqueado. Cuando hemos ido a presentar las firmas que juntamos para que no le aceptaran la renuncia al juez que estaba cuestionado, ha habido mucha gente que ha mandado mensajes a mi celular, gente que me conocía y gente que no, y gente que incluso cubrió la noticia, que eran periodistas de otros medios, y se acercaron y me dijeron, a mí me pasó lo mismo, pero por suerte estoy viva y lo puedo contar. Incluso una persona del lugar donde trabajábamos contó que se tuvo que volver a su provincia de origen por una persona que la acosaba y la amenazaba. Entonces es como que ahí uno toma dimensión de la magnitud de este problema, y que no se circunscribe a una relación de pareja. Paola había sido profesora de esta persona. No sé de dónde le nació la obsesión por molestarla, pero terminó con su vida. Dolores, estás con el micrófono, no sé si querías hablar. Sí, lo que yo te quería decir que sí, que empatía, lo que vos decías, empatía le podemos pedir a la compañera, al vecino, a la sociedad, que sean empáticos. Ahora, a los funcionarios y a los operadores le tenemos que exigir que compromiso y cumplimiento de los deberes. Porque, y esto va para las personas que están escuchando, para la gente común, no es normal. Una persecución, un acoso, un hostigamiento no es normal. Esto lo podrá decir Carmina, que conoce y demás. Hay una problemática en la salud, que es una psicopatía, que es la erotomanía. Si quizás yo no puedo juzgar el caso específico del agresor de Paola, pero si quizás el operador jurídico que receptó no se quedó con la prohibición de acercamiento, porque ahora prohibición de acercamientos todos los funcionarios damos a rolete, después no saben qué hacer con tantas prohibiciones de acercamiento. Entonces, hoy, ¿quién no tiene una prohibición de acercamiento? Todos tienen una prohibición de acercamiento, pero no es la prohibición de acercamiento. Las convenciones y las leyes dicen una medida de protección eficiente y eficaz. Es como que me lavo las manos con la protección. Y ahí falla el sistema. Los jueces, los fiscales, creen que sacando prohibiciones de acercamiento ya han cumplido. Entonces yo pregunto, ¿con quién han cumplido? ¿Han cumplido con su responsabilidad por su silla, por su cargo, o han cumplido con la víctima que se presenta y hace la denuncia? Porque si hubiesen cumplido, ante saber que no es normal un hostigamiento, un acoso, una persecución de una persona que es
prácticamente desconocida, que es una profesora que lo une una relación, ni siquiera una relación de noviazgo o convivencia, y medianamente tiene que advertir que tiene que tomar otras medidas, tiene que evaluar para evaluar al agresor, a ver qué hay, y a partir de ahí dictar otra medida eficaz y eficiente, como ser una consigna, como ser un dispositivo dual. O sea, hay medidas para hacerlo. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo, a las políticas. No hay dispositivos para todo. Claro, volvemos al problema que planteaba Adriana de origen. No hay presupuesto, no hay políticas. Hoy a mí me duele ver un poder judicial que hoy responde a estadísticas numéricas de números de sentencia. La protección de personas es una sentencia. Entonces cuenta como una estadística. Resolución. Qué digamos. lindo que está el sistema judicial, saca un montón de sentencias. Pero ¿y el contenido de la sentencia? Qué fuerte. Sí, creo que estamos de acuerdo en claro. que necesitamos un Estado presente, ¿no? Un Estado presente para justamente dar respuestas a todos estos casos. Y pensando puntualmente en Paola, pienso también en la formación de las personas que atendieron estas múltiples denuncias, en la perspectiva de género, ¿no? En poder escuchar de qué se trataba eso. Bueno, también voy a seguir nombrando leyes, pero también contamos con la ley Micaela, la ley que plantea la obligatoriedad en la formación y sensibilización en cuestiones de género para todos y todas las personas que trabajan en los ámbitos estatales, ¿no? Creo que si eso hubiese estado presente y poder mirar con mayor detalle y mayor compromiso la situación, la respuesta hubiese sido otra, ¿no? Porque efectivamente había una posible cuestión psicopatológica de fondo, ¿no? Entonces, bueno, también eso nos lleva al ámbito, bueno, de la salud mental y de las políticas públicas en salud mental. Y eso, pienso en cómo iniciamos todo este debate de que no era fácil hablar de las violencias, que no era fácil hablar de las violencias hacia las mujeres y que no había una única respuesta. Vos preguntabas, bueno, ¿quién se hace cargo? Y rápidamente hemos contestado, bueno, es un problema estructural, es un problema multicausal, ¿no? Y ahora creo que lo estamos desmenuzando y argumentando por qué hablamos de que es multicausal. Y otra cosa que quería decir respecto al caso de Paola es el efecto que tuvo la lucha feminista, del movimiento amplio de mujeres feministas y transfeministas tucumanos, ¿no? Que la acompañó a ella y a su familia para lograr algo que fue histórico, me parece, que fue la destitución de uno de los funcionarios como de la cabeza responsable, ¿no? Del juez Pisa. Natalia dijo recién, y me quedé pensando, algo así, las redes nos dan fuerza, ¿no? Y un poco creo que va por ahí, ¿no? Sí. Amelia, querías agregar Sí, algo. yo quería acotar que, bueno, hoy día repasando todo lo que pasó con el caso de Paola, había una parte que como que duele cada vez que uno lo escucha, que se cerró la causa por el estipendio que causaba el Estado. Y es un dolor porque es como que se tradujo en plata. No se podía investigar más o no valía la pena, como que no le dieron importancia a todas las denuncias y al pedido que ella hacía de que por favor alguien la proteja. Ni siquiera la familia ni el entorno sabíamos todo lo que Paola estaba sufriendo y pidiendo, cómo correspondía, con educación, recurriendo a las autoridades competentes. Correcto. Y fue ignorada, fue completamente ignorada. Y me parece también hasta irónico que ella, que era una persona de un perfil tan bajo, tan discreta para todo, ahora el nombre de ella resuena como un caso, no sé si es un caso testigo, un caso importante para abrir los ojos de la sociedad y de la justicia, ¿no? Que tienen que tener otra mirada y otra forma de actuar. Existen las leyes, existen los procedimientos, existen los protocolos, pero no los cumplen. Adriana, solo para decir media palabra. Sí, solo para decir media palabra, ¿no? Bueno, media palabra. Hace 5 años, después del asesinato de Paola Tacacho, yo estuve acá conversando con vos sobre ese caso específicamente y estábamos hablando de esto. Hace 3 años, la familia de Paola presentó no solamente el pedido de juicio político al juez Pisa, sino que se hizo la presentación de la separación del resto de las personas que intervinieron y no actuaron, y todavía no recibió ninguna respuesta, ni por sí ni por no, una respuesta. Igual que Paola, que estuvo peregrinando 5 años
22 denuncias, ahora tampoco Mariela, que es la mamá de Paola, recibe una respuesta del Poder Judicial. Gracias. Nos vamos a un corte y seguimos hablando de estos temas.